Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta tercera mesa del Congreso dedicado al cuarto centenario de la muerte de Felipe III, Privanza y cultura política en la monarquía hispánica, ideas, imágenes, escenarios, reflexiones a partir de la obra de Antonio Feros. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del Congreso por haber tenido la gentileza de invitarme a moderar esta mesa y muy en especial a la doctora Amorina Villarreal. Para mí es un privilegio estar aquí. Las sesiones de la mañana han sido sumamente interesantes y he aprendido mucho. Ya que empezamos con retraso, vamos, creo, directamente a las exposiciones. Esta mesa, la tercera del Congreso, lleva por título Corrupción y control de la corona en el reinado de Felipe III. La primera ponencia estará a cargo de la doctora Pilar Ponce Leiva y lleva por título Los estudios de corrupción a partir de la privanza de Lerma. Como todos sabemos, la doctora Ponce Leiva es doctora en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid y profesora titular de Historia de América en la misma universidad. Adelante, Pilar. Gracias. Bueno, espero que se me oiga al fondo, ¿no? Como se desprende del título de mi participación en este congreso, lo que pretendo es poner en relación los estudios realizados sobre la privanza de Lerma, más concretamente el publicado por Antonio Feros en 2002, con los trabajos que sobre corrupción estamos haciendo ahora mismo un equipo de especialistas en el tema, como nos llaman en Brasil, los corruptólogos. Somos los especialistas en corrupción, los corruptólogos, ¿no? Muchos de los cuales están presentes en la mesa. No me voy a referir, por lo tanto, a la época de Lerma, sino a temas que surgieron al hilo de los trabajos de Lerma y en los que seguimos trabajando y seguimos revisando. La relación no puede estar más justificada, ¿no?, entre la época de Lerma y los estudios de corrupción, aunque no fue necesariamente la época más corrupta de la historia de España, sí, la corrupción sí está presente constantemente, ¿no? Lo cierto es que tras varias décadas de ostracismo de la investigación histórica, la corrupción ha salido de este largo letargo, un letargo al que se le había reducido por diferentes motivos, al opinar, al estimar que no se podía hablar de corrupción exactamente en la Edad Moderna, o por todo lo contrario, por considerar que era parte del sistema, esa visión funcionalista de la corrupción. Lo cierto es que durante décadas se ha dejado a un lado el tema de la corrupción. Precisamente los trabajos de Lerma lo que demostraron es que la corrupción se situaba en el centro del debate político en ese momento y por lo tanto resurge de esa época oscura, ¿no?, o silenciosa. La presentación que pretendo hacer, como digo, no es tanto de la época sino de temas, y lo voy a plantear a partir de dualidades. Son conceptos, vamos a hablar de conceptos duales, cuyo hilo conductor es la percepción que tenían en la época de esos conceptos. Me voy a basar fundamentalmente en textos de la época, con palabras de la época. Yo no voy a traducir, van a ser ellos los que usen sus propias palabras. La primera dualidad es la que establecemos entre clientelismo y nepotismo. Son dos fenómenos coexistentes y antagónicos, pero cuyas fronteras son muy nebulosas. Son muy de sobra conocidas la naturaleza, las normas y las prácticas del clientelismo. Antonio Feros mismo tiene un trabajo excelente sobre el sentido del clientelismo, el sentido que se le daba en la época. Pero tan conocido como el clientelismo son las denuncias que constantemente llegaban a la Corte sobre el nepotismo de los agentes de la administración, sobre todo quienes tenían competencias de justicia y gobierno. Ese afán por nombrar a familiares y parientes para cargos y mercedes. Entonces la cosa es cómo podemos entender estos dos fenómenos con una lógica. ¿Cómo es posible que un fenómeno obligara a los patronos a proteger a sus clientes, los obligara
porque era una obligación moral, y a la vez existieran lo contrario, que eran fenómenos, o sea, normas que prohibían esa práctica. Era, por lo tanto, una obligación y una prohibición a la vez. ¿Cómo lo podemos entender eso? Un foro propicio para estudiar este tema son las comitivas que acompañaban a los virreyes cuando iban a América. Y por eso me voy a centrar en una de ellas. Tomamos el caso de Diego de Benavides. Diego Benavides fue conde de Santisteban, fue virrey del Perú. Fue nombrado virrey del Perú en 1660. Y como tal virrey se desplaza a América con su comitiva. Era una comitiva de 114 personas, un poco más de los 80 que le habían autorizado. O sea, en eso no se excedió, era lo normal, ¿no? Entonces va con su familia y con sus allegados, ¿no? Todos ellos recibieron las respectivas licencias para pasar a América, iban autorizados a pasar. Ahora, la primera contradicción aparece cuando en las instrucciones que se le dan al virrey, le da el Consejo de Indias y el gobernador del Consejo de Indias, José González, a la vez le prohíben colocar a la gente que lleva consigo. ¿Pones la primera pantalla, por favor? Ahí aparece, ¿no?, la prohibición, apelando a la justicia distributiva, ¿no? La justicia distributiva obliga, ¿no?, a premiar a quien se lo merece y, por lo tanto, eso es, no se deben proveer los oficios en parientes ni criados, ¿no? Esto, como dice el texto, estoy glosando el texto que pueden leer ahí, esto ya está prohibido desde hace mucho tiempo, pero parece que los virreyes no lo cumplen y de ello se les ha hecho cargo en los juicios de residencia. Entonces, la situación en la que se encontraba Benavides era, como patrón con 114 clientes, ¿sí?, iba legalmente con las licencias, pero no podía acomodarlos. Era un dilema para él la situación en la que se encontraba, para él y para todos los virreyes que fueron en la misma situación. Entonces, Benavides dedicó mucha atención a este tema, al espinoso asunto de la provisión de oficios en Perú cuando llegó. Primero intentó negociar que una tercera parte de los oficios disponibles los pudiera adjudicar él y después, y los demás ya los nombraría a otras personas que no fueran de su clientela. Entonces, escribió un largo memorial y en este quiero centrar un poco la atención, en 1662, pasas por favor, con 8 argumentos, que no los voy a glosar porque los tienen ahí. Bueno, entonces él manda este memorial en 1662 con todos los argumentos que rebatían, que cuestionaban esa prohibición. La primera, algunos de los argumentos era que esa orden era muy antigua, que era de 1619, en 1619, plena época de Felipe II, era tan antigua que además nadie la había cumplido nunca, era una norma que no había tenido ningún cumplimiento, que el rey debía fiarse de su criterio, ya que le había nombrado virrey, que los beneméritos de América no siempre heredaban la calidad, ¿no?, de sus antepasados. Pero hay un par de argumentos que me parecen interesantes. Uno de ellos dice, es que no lo sabía, si lo llego yo a saber, hubiera dispuesto mi viaje de otra forma. ¿Cómo no lo sabía? Lo tenía en las instrucciones que se le dieron, ¿no? Y el último es que esto no se hace ni en Navarra, ni en Italia, ni en otra parte. Solo en Indias se les prohibía a los virreyes acomodar a sus acompañantes, ¿no? Bueno, ahora me he quedado sin nada otra vez, no pasa nada. Esto es una prueba. Ahora sí, venga. Lo que me interesa es, bueno, poner de manifiesto el debate que se organiza sobre este tema, ¿no?, entre lo que se permite y lo que se prohíbe. Entonces, el seguimiento hecho a esta polémica permite explicar la lógica que hay detrás de todo esto, que es lo que a mí me interesaba. A partir de consideraciones hechas por Antonio Manuel España, se entiende cómo en la visión occidental del poder y del derecho en la Edad Media y moderna se establece una relación directa entre orden, amor y comportamiento.
Son las bases sobre las que se asientan las obligaciones del patronazgo y del clientelismo. Obligaciones que, hay que recordar, no son jurídicas, son de las relaciones sociales, no parten del derecho, sino de las relaciones sociales. Es el mismo orden, como expresión de equilibrio, orden equivale a equilibrio, lo que llevará a moderar los excesos provocados por las pasiones denunciadas por los súbditos. En este mismo orden universal, mientras el poder ordinario tiende a la conservación de las normas establecidas, entre ellas el patronazgo y el clientelismo, el poder extraordinario, que forma parte del mismo orden, deriva de la capacidad de cambio de tales normas por parte del soberano en aras de la justicia y el bien común. Entonces, tanto el patronazgo como aquellas normas tendentes a limitarlo proceden de un mismo orden de cosas, que se despliega en dos vertientes: el poder ordinario, que conserva, el poder extraordinario, que cambia. De tal razonamiento, planteado por Manuel España, se desprende que no había una coexistencia de sistemas de valores diferentes, como ha sido interpretada esta polémica entre clientelismo y medidas restrictivas. Digo, no hay una coexistencia de sistemas de valores diferentes que se manejan alternativamente según los intereses del grupo o de los individuos. No es que a veces se apelara a un criterio y otras veces a otro, ¿no? Más bien podemos decir que, en función de los casos, se invocaban diferentes aspectos del mismo orden. Los dos elementos forman parte del mismo orden, no son visiones encontradas, ¿no?, o separadas, ¿no? En definitiva, no son dos sistemas de valores en colisión, sino dos facetas de un mismo orden. Desde esta lectura lega que estoy haciendo de un texto, de una norma jurídica planteada por España, podría considerarse que el nepotismo o patrocinio malo, porque hay un patrocinio bueno y un patrocinio malo, era doblemente condenable. Desde esta perspectiva, el nepotismo era doblemente condenable. Primero, por atentar contra el poder ordinario, alterando el orden natural de las cosas, alterando el equilibrio que debía haber en ese orden natural. ¿Cómo altera ese equilibrio? Por los excesos. Son los excesos lo que alteran el equilibrio. Y por otra parte, por ir contra el poder extraordinario del rey plasmado en las normas. Pues con lo que pretendo demostrar es que todo ello forma parte de un mismo orden. No, esa es la lógica que tiene, sino serían dos fenómenos que coexisten, que chocan entre sí y que no entendemos cómo es posible mantenerlo en una misma situación, ¿no? El punto decisivo entre un orden y el otro, entre proteger y prohibir, es el hecho de que las disposiciones emanadas del poder extraordinario, de las decisiones del rey, tienen un carácter punitivo, que no tienen el incumplimiento de otras normas. Es decir, si no se cumplen esas normas, uno puede ser castigado, mientras que si no se cumplen las otras, no necesariamente lo eres. Estoy diciendo, ningún virrey fue penalizado por no cumplir sus funciones de patrón, por no colocar a todos sus clientes, pero sí fueron penalizados y castigados en los juicios de residencia numerosos virreyes por haber colocado y protegido a sus allegados. Los casos del conde de Baños o de Castellar en Perú fueron ejemplarizantes, ¿no? No solo se les castigó, se les hizo cargo en sus juicios de residencia, sino que todos los cargos que habían sido provistos por ellos fueron destituidos. Esta es una dualidad, ¿no? Clientelismo, nepotismo, cómo se entiende en un orden, ¿no?, en una lógica. Otra dualidad es la que existe entre soborno y regalo, también tratado por Antonio en el libro de Lerma, ¿no? ¿Qué se entiende por regalo
cuando el regalo se convierte en soborno. Es un tema recurrente en materia de corrupción donde los haya, ¿no? Recurrir a regalos como una forma más de expresión de vínculos, de amistad, de cortesía, de agradecimiento, fue y es todavía una práctica habitual y socialmente aceptada. El problema se plantea cuando esos regalos van a personajes públicos para inclinar voluntades, torcer caminos hacia intereses particulares, ¿no? La cuestión sería entonces delimitar qué tipos de regalos se consideraban aceptables y cuándo un regalo se convertía en soborno. Les adelanto que no hay solución, no esperen una definición clara, porque los coetáneos no la dan. La correspondencia, a partir de una fuente extraordinaria que es la correspondencia mantenida entre Diego de Benavides, virrey del Perú, y su hermano Antonio, radicado en la corte. Antonio era consejero miembro del Consejo de Órdenes, era canónigo, era un personaje de peso en la corte. Se conserva la correspondencia entre ambos hermanos. Entonces es una correspondencia completamente transparente. No se está escribiendo al consejo, es al hermano que es además el representante del virrey, es el que guarda los intereses del virrey en España, ¿no? Mientras está destinado. En esa correspondencia encontramos claramente testimonios de los términos que se utilizaban. El conde dice Antonio de Benavides, ¿no? El conde de Peñaranda, aunque todo le sobra en su casa, se obliga de lo que le regalan. Y dice muy francamente que recibir dinero es cohecho y que lo demás es agrado. Dinero es cohecho, lo demás es agrado. Pero a continuación contesta, yo sé quién ha dado y se conoce en sus despachos, que el semblante de ellos muestra tal, se tiene lo que parece agrado y vale dinero. No se establecen diferencias, ¿no?, entre agrado y dinero. ¿Cómo se refieren a ellos? Y como dice el padre Agustín de Castro con su gran saber, que el nombre de chocolate ha quitado la mala palabra de soborno. Entonces, a partir de entonces, todo era chocolate. ¿Quién había desayunado chocolate y quién había recibido chocolate? Dice, la residencia de los señores duques de Alburquerque y de Alba se han dado por buenas, y algunos de los jueces del señor duque dijeron que cómo le habían de condenar en nada cuando habían recibido tanto chocolate de su excelencia, ¿no? Es el tono que utilizan entre hermanos. Esto no quiere decir que por ser generalizado fuera legítimo. No es aceptado. Por eso yo no estoy de acuerdo con esa visión funcionalista de la corrupción. Nos está diciendo que todo el mundo lo usaba, ¿no?, pero no está diciendo que fuera como debía ser. De hecho, el tono irónico, el tono ácido que utilizan en la correspondencia se ve clarísimamente cómo están condenando esas prácticas. Son pragmáticos, pero no las aceptan necesariamente como parte del sistema. Hay mucho sarcasmo, mucho humor amargo, ¿no? Por último, la última dualidad que quería destacar, aunque dejo en el aire, ¿no?, consideraciones sobre el soborno y el regalo, es otra dualidad que apenas voy a poder desarrollar, pero que quisiera plantear, que afecta a otro de los puntos fuertes de los estudios de corrupción ahora, que son los mecanismos de control de la corrupción. Se ha trabajado estos últimos años en el tema por diferentes miembros del equipo. Realmente, en una visión panorámica, la monarquía hispánica fue la monarquía que más mecanismos de control de la corrupción tuvo en su época, sin dudarlo, ¿no? Los más conocidos son los juicios de residencia, las visitas, las pesquisas, esas las conocíamos, pero había muchísimos más mecanismos de control de la corrupción. Para mí uno de los más importantes es el derecho que tenían los súbditos a escribir al rey, a los consejos. Son esas denuncias llegadas al Consejo de Indias, enviadas por particulares, las que desencadenan las visitas. Una visita no se hace porque sí, sino por las denuncias que se van acumulando. Las denuncias, por lo tanto, como mecanismo
de control, pero también mecanismo de castigo. Se les piden donativos a los magistrados cuando son trasladados de una audiencia a otra. Son donativos que se consideran multas, que se reciben como multas. Es decir, hay los inventarios de bienes que se les obligaba a hacer cuando tomaban posesión del cargo. Esos inventarios de bienes que parecía que solo se habían aplicado en Nueva España. Bueno, Jorge Negredo y Amador han demostrado que se utilizaron durante más de 30 años, estuvieron en aplicación y que se hicieron, si no me falla la memoria, cerca de 700, 800 inventarios de bienes. Era una medida mucho más aplicada de lo que pensábamos. Y para concluir, quería dejar sobre la mesa la duda, por no decir mi total oposición, a esas afirmaciones sobre la ineficacia de los mecanismos de control. Yo sé que es habitual, como coletilla, ¿no?, hablar de mecanismos de control y de su ineficacia. Creo que hay que preguntarse por los objetivos de esos mecanismos de control. La eficacia de una medida está en función de los objetivos que se marcan. Luego, ¿cuáles eran los objetivos? ¿De verdad los objetivos eran castigar o prevenir? Castigar o prevenir el delito. Amenazar, o sea, poner sobre la mesa los posibles mecanismos para disuadir. Si la disuasión no era suficiente, entonces llegaba el castigo. Y tenía, bueno, con una cita, ya con esto acabo, Antonio Pérez, ¿no?, criticó severamente esa dureza en los castigos, ¿no? Dice, estas curas del rigor son violentas, ¿no?, que suelen acabar y corromper a los sujetos. La cita que tienen ahí acaba diciendo, los castigos extremos generan deslealtad, ¿no? Algo de eso sabía él, creo. Mientras que otros abogan por la ejemplaridad. Eficacia o ejemplaridad. Desde diferentes, Juan de Borja, por ejemplo, ¿no?, y ahí pon la otra, ya es la última, creo, alienta a persuadir, a convencer, a dar ejemplo. Con el ejemplo y la lealtad al rey se irán suavizando estas medidas. Esto no quiere decir que esto fuera suficiente, pero lo que nos permite cuestionarnos es la validez del concepto eficacia en la monarquía hispánica del momento, ¿no? Más que eficacia, lo que se pretende es buen gobierno y conservación de la monarquía. Bueno, muchas gracias.